trauma abdominal, en traumatología, obviamente, ¿no? ¿Qué cosa es un trauma? Un trauma es un daño, una lesión que se inflige al cuerpo, generalmente por una energía que viene del medio externo, ¿no? Y que supera la resistencia del cuerpo, ¿no? Y que va a generar, pues obviamente, algún tipo de lesión, ¿no? Como vamos a sacar unos ejemplos, puede haber traumas, bueno, ya vamos a verlo, traumas a nivel torácico, penetrantes, contusos, cortantes, ¿no? Diversos tipos de traumas que ustedes ya lo conocen y que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Okay? Generalmente las lesiones torácicas, ¿no? Generalmente la gran mayoría de pacientes van a una emergencia, ¿no? Son muy pocos los traumas que sean muy leves, que prácticamente no requieren mayor manejo, pero la gran mayoría, sobre todo, lo más frecuente en nuestro medio, y creo que a nivel mundial, siempre son los accidentes de tránsito, ¿no? Que la gran mayoría provoca traumas torácicos cerrados, ¿no? Después, en ciertas zonas, ¿no? O en épocas, por ejemplo, en épocas de guerra, o en zonas que tienen muchos conflictos armados, ¿no? Ahí sí puede haber los traumas penetrantes, tanto por arma de fuego, ¿no? Como por arma blanca, ¿no? Pero generalmente todas las personas que sufren algún tipo de lesión tienen que ir a un servicio de urgencias. ¿Ok? Más o menos para poder entablarnos en el punto de vista epidemiológico y ciertos datos estadísticos, ¿no? El trauma torácico, ¿no? Porque ya vimos en la primera clase que el tórax es una cavidad que alberga pues, órganos vitales, ¿no? Tanto el corazón y los pulmones, ¿no? Y grandes vasos. Entonces, generalmente cuando el trauma es muy severo, es una causa significativa, tanto de morbi y sobre todo mortalidad, ¿no? Y acá más o menos para tener algún tipo de conocimiento, cuánto puede perder el trauma, ¿no? En cuanto a incidencia, aproximadamente en traumas graves, el 25% de personas que fallecen tienen alguna lesión torácica, ¿ya? La gran mayoría, como les ya mencioné hace un rato, son accidentes de tránsito, ¿no? Que también en nuestro medio también se corrobora, ¿no? Y muchas veces también la morbimortalidad depende de los mecanismos del trauma. Dentro de las pacientes que tienen más mortalidad del 100%, un 4 o 5% correspondería a trauma cerrado, o sea, quiere decir que los traumas cerrados no causan tanta mortalidad, y los traumas penetrantes, ya estamos hablando pues ahí de arma de fuego, arma blanca, causan la mayor cantidad de mortalidad, ¿no? Si vemos aproximadamente, ¿no? Dentro el porcentaje de mortalidad en arma blanca de 3 a 10% y 14 a 20% siempre arma de fuego porque es de mucho más energía. Si vemos si el trauma torácico es aislado, aproximadamente un 5% pueden acabar en deceso del paciente. Si se asocian ya a otro tipo de traumas, como trauma encefalocraneano, trauma craneoencefálico o abdominal, ¿no? Si a uno de los dos puede llegar hasta 25%, y si coexisten pues ya pacientes politraumatizados severos, ¿no? Que tienen trauma torácico, trauma abdominal, trauma encefálico, ya la mortalidad puede llegar a mucho más, como un 40%, ¿no? O sea, es algo lógico, ¿no? O sea, definitivamente mientras más daño hay al organismo, más lesiones hay, probablemente más irreparables, y el paciente puede acabar en muerte, ¿no? Generalmente, de los picos de mortalidad, lesiones graves, ¿no? El 50% de los pacientes fallecen en los primeros minutos, ¿no? Prácticamente accidentes, pues ustedes habrán visto en las noticias, generalmente choques, por ejemplo, muy severos, que las personas fallecen en el momento, ¿no? O un baleado, pues, que también hemos visto, ¿no? Que lo balean y prácticamente fallece en el momento, ¿no? Entonces prácticamente pues con esos pacientes no se puede hacer absolutamente nada. Pero este porcentaje sí, un 20% más o menos las estadísticas dicen que en las primeras 3 horas pueden fallecer, y el 30% ya pueden ser muertes tardías. Entonces acá sí nosotros tenemos intervención ya como médicos, ¿no? Porque estos son los pacientes que van a llegar a emergencia. Generalmente este 20%, si actuamos muy rápido, podemos todavía quizás salvarlos, ¿no? Pero generalmente este porcentaje es el que más o menos vamos a tener que sí. Ya si el paciente fallece pues como una muerte tardía, pues ya sería un poco responsabilidad de un mal manejo, ¿no? O un manejo que no debió ser el adecuado, ¿no? Entonces es lo que tenemos que tener en cuenta, y justamente para poder identificar siempre cuando un paciente está traumatizado, politraumatizado, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? A veces hay pacientes que llegan pues aparentemente estables y todo. Dependiendo de las lesiones que se producen, no hay pues que minimizarlo, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? El paciente se va a su casa y todo, ¿no? Sino muchas veces hay que observarlos. Y como vamos a ir viendo, ¿no? Muchos pacientes ameritan observación en el transcurso de las horas, ¿no? Para poder recién identificar las lesiones que pueden aparecer.
Ok, entonces, viendo acá, incidencia en el tipo de lesiones que se producen, aproximadamente, bueno, muy bajo porcentaje de lesiones torácicas cerradas van a requerir una intervención quirúrgica. ¿Okay? En cambio, más o menos un 15 a 30% de lesiones torácicas penetrantes sí pueden llegar a cirugía, ¿no? Eso generalmente también son datos de la TLS y todo eso, ¿no? Lo pueden revisar también, ¿no? La mayoría de pacientes con trauma torácico, eso es lo bueno, quizás para nosotros, la gran mayoría pueden ser tratados por algún procedimiento como colocación de un tubo de drenaje pleural, un poco de oxigenoterapia, obviamente manejo médico de analgesia, antibióticos, dependiendo del caso, ¿no? Y la gran mayoría generalmente se estabilizan con estas medidas, ¿no? Son muy pocos los que requieren cirugía. Y efectivamente, les comento, ¿no? Yo a lo largo pues, del tiempo que tengo como cirujano de tórax y cardiovascular, efectivamente muy pocas veces hemos entrado a sala por pacientes con algún tipo de trauma. Y los que hemos entrado, ¿no? Como vamos a ver, como estamos viendo en esta estadística, han sido ya por arma de fuego, pacientes baleados. Por ejemplo, acá llegan muchos pacientes de Puerto Maldonado. Puerto Maldonado, no sé si alguien de Puerto Maldonado conoce algo, hay mucha minería ilegal, hay mucho problema de oro, y generalmente vienen pacientes, yo de los pacientes que he operado acá, creo que el 80-90% son de esa zona, ¿no? Son pacientes que vienen con heridas de bala. Algunos con traumas he tenido que hacer hasta lobectomías, ¿no? Hay pacientes con heridas de bala, y pacientes con mucha suerte también que las balas se le ha quedado alojada en pared, no ha llegado a ingresar a cavidad pleural, ¿no? Eso, les repito, ¿por qué? Porque la caja torácica protege, ¿no? O sea, la bala choca con la escápula, choca con las costillas, y eso obviamente frena la energía y evita que la bala ingrese a la cavidad pleural, ¿no? Entonces, más o menos acá, eso sería en cuanto a un poquito de una visión epidemiológica de lo que son los traumas torácicos, y acá más o menos vamos a ver a las zonas que se afectan, ¿no? Cuáles son la incidencia en las diferentes zonas del cuerpo que tenemos. La gran mayoría se van a ver afectados lo que es la pared torácica, ¿no? O sea, acá, sobre todo lo más frecuente, fracturas costales, ¿no? Pacientes que vienen con accidentes de tránsito o caídas, ¿no? He visto pacientes que se caen de un segundo piso, pacientes que les cae el árbol encima, o sea, múltiples mecanismos, ¿no? Hasta peleas, ¿no? Hasta asaltos, ¿no? He atendido pacientes que los han asaltado y los han pateado tanto que los han fracturado las costillas, ¿no? Entonces, generalmente, lo que más afecta dentro de la pared torácica es las costillas, que son, dentro de todo, pues, un poco más delgadas y más frágiles, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del esternón, ¿no? El esternón es un hueso bastante resistente, bastante duro. Para que se fracture, tiene que ser un trauma de bastante energía, ¿no? Sí he visto casos, generalmente choques, ¿no? Donde, obviamente, pues, la persona, el conductor muchas veces es el que se aplasta contra el timón del vehículo, y obviamente pues se produce una fractura, ¿no? Entonces, para resumir, el 50% aproximadamente se compromete a pared torácica, un 25%, tenemos acá, ¿tiene una lapicera? Tienen lesiones pulmonares, que lo más frecuente generalmente es la contusión pulmonar. La contusión pulmonar, como vamos a ver, es una lesión hemorrágica, ¿no? Que se produce en el parénquima pulmonar, ¿no? O sea, como cuando yo les explico a los pacientes para que me entiendan, ¿no? Como te golpeas el brazo y se te forma pues un hematoma, ¿no? Igual se produce, pues, pero en el parénquima pulmonar. La gran mayoría de casos de contusiones pulmonares son autolimitantes, ¿no? Se van a limitar. Son muy pocas veces los que van a llegar pues ya a hacer una intervención quirúrgica o algo. La gran mayoría comienza a reabsorber ese hematoma, esa hemorragia que se produce intraparenquimal, comienza a reabsorberse en el transcurso del tiempo. Después, también, como ya hemos visto, bueno, la clase pasada, en el tema de emergencias, ¿no? También se producen hemotórax, se producen neumotórax, ¿ok? Hoy día, por ejemplo, no llegaron a estar en el tubo, ¿no? La paciente no quería. No, sí, pero ya al final la sedaron y todo. Sí, yo regresé y la sedaron a la paciente. O sea, vino el R de anestesio, la sedó, la dormió un poquito y le pusieron el tubo. Puso una paciente hoy día que hemos visto con sus compañeros que han rotado, con un trauma torácico, de hace más o menos unos 4 o 5 días, ingresa por emergencia, le tomaron una tomografía y tenía un hemotórax leve y un neumotórax laminar. Entonces, bueno, la hospitalizamos, le damos su cobertura antibiótica, no siempre hay que dar cobertura antibiótica si hay sobre todo hemotórax,
¿Por qué? Porque la sangre se puede infectar y puede progresar a un invierno, ¿no? Entonces, y lo observamos, ¿no? Le dimos su analgesia, le dimos oxígeno, porque como vamos a ver ahora, más adelante también la oxigenoterapia ayuda a que el neumotórax se reabsorba, ¿ok? Pero, y les tomamos una tomografía de control, ¿no? Más o menos con unos 3 días de diferencia. Lo que uno espera es que ese neumotórax se reabsorba, ¿no? Porque la pleura, ustedes saben, la pleura tiene capacidad de reabsorción. Cuando los neumotórax son pequeños, ¿no? El neumotórax se puede reabsorber, la pleura puede absorber el aire, y en unos aproximadamente 1.5%, ¿no? de neumotórax se reabsorbe por día, ¿no? Entonces, en el caso de ella, no encontramos una disminución de neumotórax, sino encontramos un aumento de neumotórax, ¿no? Entonces, de más o menos un 5% que tenía, habrá aumentado por lo menos a un 15, a 20%. Entonces, en esos casos también se indica colocación de tubo de drenaje pleural y le colocamos efectivamente el tubo, ¿no? O sea, bueno, sí, pues yo tuve que ir a una reunión administrativa, lo dejé a los chicos, pero me dijeron que la paciente no se dejó, pero cuando ya regresé le estaban colocando el tubo, ¿no? La paciente que es un poco nerviosa, entonces la sedaron un poco y le colocaron, y salió efectivamente. Cuando colocamos el tubo de drenaje conectado a un frasco con sello de agua, siempre el tubo de drenaje de tórax va conectado a un frasco con sello de agua, y obviamente se obtuvo burbujeo, que quiere decir que hay aire, que el aire está saliendo, ¿no? Y también hubo sangre, ¿no? No mucho, y no se veía mucho en la tomografía, pero la indicación fue por el neumotórax, que fue creciente, ¿no? Que es una indicación también de colocación de tubo de drenaje pleural. Entonces, neumotórax, en casos ya un poco más severos, rotura del árbol traqueobronquial, que eso sí ya constituiría probablemente una cirugía de emergencia, ¿no? Previa estabilización del paciente, previo ingreso a UCI por lo menos, ¿no? No siempre las cirugías son de emergencia inmediata, ¿no? Central, sino a veces hay que estabilizar, como por ejemplo pasa en los tórax inestables, ¿no? El tórax inestable no es una emergencia quirúrgica al momento, ¿no? Muchas veces, y eso siempre es la discusión que tenemos con los intensivistas, por ejemplo, cuando hay un tórax inestable, yo les digo primero, el paciente que vaya a UCI, hay que hacerle una intubación endotraqueal, una estabilización interna del tórax, y una vez ya ahí planificamos para hacer la cirugía, si es que se requiere, ¿no? Si es que está acá la indicación, para hacer la corrección quirúrgica, ¿no? Que también lo vamos a hacer más adelante. Entonces, lesiones cardíacas o cardiovasculares en general, ¿no? Ya un 20% aproximadamente puede haber contusiones cardíacas, sobre todo traumas anteriores, ¿no? Que también hay grados, ¿no? En el cual obviamente desde contusiones simples hasta desgarros cardíacos que pueden llevar obviamente a la muerte del paciente. Roturas de la aorta, ¿no? También puede haber roturas de la aorta, que también es un caso bastante severo y que también muchas veces con alta tasa de mortalidad. Igualmente acá rotura cardíaca que puede llegar a taponamiento cardíaco, ¿no? Vimos la semana pasada que como ya les pusieron, el taponamiento cardíaco es una emergencia, ¿no? que en algunos casos también se puede provocar por un trauma. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la clasificación, por favor, se cierran la puerta. Ok, entonces el trauma torácico puede ser abierto o cerrado, ¿no? Abierto generalmente cuando existe una solución de continuidad en la pared torácica, ¿no? O sea, cualquier solución de continuidad que haya se considera trauma abierto, ¿no? Desde un cuchillazo, un proyectil por arma de fuego. Y dentro de ese abierto, ¿no? Hay ese trauma penetrante y el trauma no penetrante. El penetrante es cuando la lesión llega hasta la cavidad pleural, y la lesión no penetrante cuando no llega a la cavidad pleural, ¿no? Entonces, eso tenemos que evaluar. Obviamente, el penetrante constituiría definitivamente mucho más riesgo para el paciente, con posibilidad de mucho más lesiones, y podría acabar pues, en un tratamiento quirúrgico, ¿no? En cambio, el no penetrante probablemente sea el manejo más conservador, ¿no? Por eso siempre tenemos que identificar el tipo de trauma y obviamente para poder también definir nuestro manejo, ¿okay? Y el trauma cerrado, ¿no? Donde no existe solución de continuidad en la pared torácica, la pared está indemne, pero obviamente pues hay una lesión. ¿Ok? En cuanto al mecanismo de las lesiones que se puede producir, puede ser un traumatismo directo o también indirecto, ¿no? En cuanto a directo, bueno, tardimos por arma blanca, el cuchillo que ingresa pues, al organismo del paciente, arma de fuego, esquirlas óseas, empalamiento, aplastamiento, sepultamiento, que también hay casos, hemos visto casos de personas que vienen pues porque le vino un guay que los aplastó, ¿no? o una piedra, una roca, ¿no? O sea, hemos visto, ¿no? Y obviamente árboles, por ejemplo, hemos tenido varios pacientes con lesiones, por ejemplo, por caída de árbol, ¿no? O sea, generalmente personas que están
trabajando en ciertas zonas donde están talando árboles y el árbol le cae encima, ¿no? Entonces obviamente le va a provocar un daño. Y mecanismo indirecto, pues ya los accidentes en la vía pública, caídas de gran altura, lesiones por onda de choque y explosión que directamente afectan al tórax. ¿Ok? Entonces, el trauma generalmente lo que va a producir, ¿no? estos tres mecanismos que van a agravar al paciente. Generalmente todo paciente que llega con un trauma torácico va a llegar a un estado de hipoxia, ¿no? Generalmente provocado, bueno, puede ser por la hipovolemia misma, puede ser también por la disminución de la capacidad ventilatoria, ¿por qué? Por el dolor, ¿no? Por eso es importante, lo vemos más adelante, pero ya vayan fijándolo, cuando el paciente tiene dolor hay que manejar bien el dolor, porque si el paciente está con dolor no va a respirar bien, y si no respira bien, el cuadro va obviamente a llevar a hipoxia, ¿no? Y esto obviamente pues, también te va a alterar todo lo que es la ventilación-perfusión y va a empeorar el cuadro del paciente. Por eso la oxigenoterapia también es indicativa y nos ayuda mucho a la recuperación de los pacientes, ¿ya? También se produce una hipercapnia, ¿no? O sea, una retención de CO2 por los mismos mecanismos, ¿no? Por el paciente no ventila bien, igualmente, ¿no? Una mala ventilación en estados donde la conciencia también está disminuida, o sea, en pacientes que tienen traumas asociados a traumas craneoencefálicos, que el paciente está soporoso, no va a ventilar bien, y algunos, bueno, ustedes conocen la escala de Glasgow, ¿no? Muchas veces, sí conocen, ¿no? La escala de Glasgow, sabe que el Glasgow menos de 8, el paciente tiene que ser intubado, ¿no? Y tiene que ser, obviamente, pasado a un ventilador mecánico, tiene que ir a UCI, ¿no? Entonces, justamente para evitar que la hipercapnia, pues, comience a alterar más, ¿no? Porque la hipercapnia, cuando pasa ya los 60, 70 milímetros de mercurio de CO2, ya te produce más trastorno de conciencia, se hace un círculo vicioso. Y todo eso también igualmente también se produce una acidosis por hipoperfusión, por acúmulo de ácido láctico, por la hipercapnia misma te va a llevar a una acidosis respiratoria y esto perpetúa todo, ¿no? La acidosis es terrible y muy dañina para el organismo. Si hay una hemorragia, ¿no? Los factores de coagulación se alteran, ¿no? Por la acidosis y obviamente se perpetúa, ¿no? Entonces todos esos mecanismos tenemos que corregirlos, ¿no? O sea, justamente cuando un paciente llega con un trauma torácico, generalmente, y se presenta esto, por eso inmediatamente un paciente que llega a urgencias, obviamente pues a veces el ABC, que vamos a ver también ahorita, tenemos que ponerle un monitor, ¿no? Para monitorización hay que ver pues cómo están sus funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y ya pues algo más avanzado, un pulsoxímetro, ¿no? Incluso ya comenzar a sacarle un AGA para ver cómo está su CO2 y en función de lo que encontremos ya comenzar a corregir, ¿no? Porque lo ideal, la hipoxia es fácilmente corregible simplemente con una administración de una cánula binasal, ¿no? Con oxígeno titulando, de acuerdo a cómo el paciente va saturando, comenzamos a mejorar la hipoxia, ¿no? Y la hipercapnia, de acuerdo a los mecanismos que se producen, también para mejorarla. Y obviamente mejorando todo esto, se mejora también el estado de acidosis. ¿Ok? Entonces, todo paciente que tiene un trauma en general, no solamente torácico, en general, saben que se tiene que hacer pues, una revisión primaria, el famoso ABCDE, ¿no? Que también conoce. Una revisión primaria, primero pues ver si el paciente tiene funciones vitales, si está vivo, ¿no? Si respira, si tiene pulso, ¿no? Si tenemos un estetoscopio, pues obviamente si tiene latido cardíaco, ¿no? Ver cómo está igualmente la temperatura, si tiene algún signo exterior pues, de hemorragia que tenemos que al momento comprimir, ¿no? Porque una hemorragia, cuando es externa, la mejor manera de poder controlarla es con la compresión, ¿no? O sea, cualquier tipo de compresión, sea con la mano, sea pues un torniquete, si es a nivel vascular, en el tórax no se puede hacer un torniquete, pero simplemente hacer una compresión, podemos parar, salvo que sea, bueno, cualquier sangrado, igual, lo tiene que tener con una compresión y después ya se ve qué se hace, ¿no? O sea, se puede ir a sala de operaciones de urgencia, obviamente que eso es lo indicativo en esos casos, ¿no? Entonces, ver si tiene funciones vitales, ¿no? Si respira, si tiene latido cardíaco, si tiene pulso, ver cómo está, bueno, vamos a ver la CDE, revisión secundaria después poco a poco y luego ya el manejo definitivo, ¿no? Generalmente, como les mencionaba, ¿no? La hipoxia es la más grave de las lesiones torácicas cerradas y es la que tenemos que prevenir y corregir. Si el paciente no está en hipoxia, pues evitar que llegue a esos estados y si tiene un estado de hipoxia tenemos que corregirlo. Administrando en un hospital, ¿no? Como el que tenemos, rápidamente una cánula binasal a unos 2-3 litros por minuto de flujo de oxígeno para poder corregir y lo vamos monitorizando obviamente con el pulsoxímetro que pues ahora todo lo tenemos a la mano, ¿no?
Las lesiones que amenazan la vida, como vamos a ver ahorita, generalmente hay que hacer un tratamiento rápido. Por ejemplo, un neumotórax a tensión que vimos la semana pasada. Si sospechamos y diagnosticamos prácticamente que el paciente con trauma tiene un neumotórax a tensión, ya hemos visto, ¿no? Una descompresión con una aguja, rápidamente pues mejoramos el estado, le salvamos la vida al paciente de la emergencia. Ya después se coloca el tubo de drenaje y todo, ¿no? Entonces, igualmente un taponamiento cardíaco, ya hemos visto, ¿no? Una pericardiocentesis o una pericardiocentesis o una ventana pericárdica. Pero en este caso, pues si es una emergencia, generalmente procedimientos que podamos hacer en un servicio de urgencias, ¿no? Porque ya una cirugía de todas maneras te conlleva un poco más de tiempo, ya tienes que programar al paciente y todo, y te va a demorar, ¿no? Siempre ver un buen control de la vía aérea, ¿no? Igualmente, o colocación, como mencionaba hace un momento, apropiada de un tubo torácico o una aguja, rápidamente te puede salvar una vida, ¿ya? Revisión secundaria, cuando ya comenzamos a ver el tipo de lesiones específicas que tiene, si tiene fracturas costales, si tiene un hemotórax, si tiene, no sé, un enfisema subcutáneo, o sea, ya poco a poco tenemos que evaluar, pero siempre primero tenemos que estabilizar al paciente. No, si me tiene un paciente delicado, grave, no lo vas a mandar a una tomografía, ¿no? Primero tienes que estabilizarlo y ya después, a lo que vayas encontrando, lo vas resolviendo. Eso, por ejemplo, es siempre importante, por eso ahora todos los servicios de urgencia deben encontrar con un ecógrafo, ¿no? Hacer rápidamente pues un ecofast para poder ver sobre todo, ¿no? En cavidad torácica, ver si hay líquido o si hay aire, ¿no? Y si ves que y también en cavidad cardíaca, ¿no? Si ves un paciente con un trauma y le haces un eco y ves que en el, por eso todos les aconsejo desde ahora, y seguro que lo van a ver, porque ahora acaben la carrera, hagan su internado, gradúense y hagan curso de ecografía, ¿no? Porque ahora todo médico tenemos que hacer ecografía, no solamente los que se dedican a la parte radiológica ni nada, ¿no? Sino todo médico. Si van a hacer urgencias, igual, si van a hacer cirujanos de especialidad, también tenemos que hacer ecografía. Todas las especialidades tienes que hacer para poder, obviamente, identificar lesiones, claro, ya, obviamente, no algo tan, se podría decir, pues no como un radiólogo que te hace una ecografía súper detallada, pero por lo menos puedes identificar pues un hemotórax, puedes identificar aire en la cavidad pleural para poder hacer el manejo de inmediato, ¿ya? Eso les recomiendo desde ahora y eso generalmente nos ayuda mucho en resolver las lesiones que tenemos en el momento. El ABCD, como ya les mencioné, la lesión primaria, el A, todo lo que es la vía aérea, ¿no? Con control de columna cervical siempre, para evitar lesiones obviamente ya neurológicas, como obviamente irreparables, ¿no? Si no hay un buen control de la columna cervical. B, todo lo que es la ventilación, oxigenación. C, todo lo que es el control de hemorragia, ya les he dicho, la hemorragia se controla con compresión, ¿no? O sea, cuando, a lo mejor muchos de ustedes cuando acaben acá la carrera van a ir a un serum y no van a tener un hospital pues como tenemos acá, ¿no? Entonces, y si ya un paciente con un trauma, con una hemorragia pues evidente, externa, lo que tienen que hacer en el momento es comprimir, ¿no? Sea arterial, sea venosa, sea lo que sea, comprimir. Si tienen un vendaje, puede ser con venda o simplemente la mano. Y obviamente en ese momento hacer la referencia, ¿no? Porque probablemente no lo van a poder resolver ahí en el lugar donde estén, ¿no? Entonces, siempre controlar esto. Y obviamente el tratamiento del shock, ¿no? Un shock hipovolémico, instilar. ¿Qué cosa tiene que pasar a un paciente que está chocándose con un shock hipovolémico? Hay que darle volumen, en general volumen, ¿ya? Ya si usas cloruro de sodio, lactato de Ringer, hemacel, sangre, lo que sea, pero volumen, ¿no? Porque obviamente no van a tener pues la sangre en la mano, ¿no? Pues se puede estar desangrando, pero tienes que pasarle por lo menos para evitar que te llegue pues a un shock, a un colapso circulatorio y a un paro, ¿no? Porque el paciente, si que va a perder el volumen, claro, obviamente te va a llevar a una anemia aguda, pero tienes que manejarle el volumen, ¿no? Generalmente lo que más se usa, pues, lo que más tenemos a la mano es cloruro de sodio, ¿no? Al 9/1000, que es el suero fisiológico, ¿no? Que todos también ustedes conocen, ¿no? Entonces, esto también es importante, ¿no? Generalmente lo hacemos. Una valoración también neurológica para ver el estado de conciencia del paciente, ¿no? Para que no tenga una afectación, pues ya un trauma craneoencefálico asociado. Y exposición total, ¿no? Del paciente para ver lesiones, ¿no? Generalmente al paciente se le quita, si es un trauma torácico, pues se le corta la ropa, todo para poder ver efectivamente qué lesiones hay para poder atender al momento. Siempre también controlar esto, ¿no? La hipotermia, ¿no? Todo paciente que sufre un trauma, por la misma hipotensión, comienza a ser hipotermia, ¿no? Hay que abrigar al paciente, ¿no? Hay que darle
que puede ser con mantas que tenemos a la mano, si tenemos un calefactor igualmente, para poder evitar, porque la hipotermia también lleva a empeoramiento del cuadro del paciente. ¿Ok? Entonces, bueno, ya más o menos en un esquema lo que estamos viendo, lo que también me imagino que ustedes han llevado algún curso de primeros auxilios, no sé si dentro de la carrera o a lo mejor independientemente, siempre básicamente esto, ¿no? Como ver una persona que está politraumatizada, acercarse a la persona, hablarle, ¿no? De llamarle por su nombre, si te responde, te habla, te dice, bueno, ya por lo menos ya sabes, ahí ya ganaste mucho, que el paciente está vivo, que el paciente está consciente, que no tiene una lesión grave, ¿no? O sea, ya tienes mucho, ¿no? Pero si obviamente el paciente no te responde, ¿no? Te acercas para escuchar pues, cómo está la respiración, si está respirando o no está respirando, pues obviamente el movimiento, el sonido que se hace a la respiración, o simplemente también ver el tórax, ¿no? Ver el tórax cómo se mueve, ¿no? Otra persona que obviamente que está viva tiene que movimiento torácico, ¿no? Y ahí también, bueno, ya hay que ser un poquito más es un poco más difícil de ver en el momento si los tórax se mueven en forma simétrica, ¿no? Porque a veces uno puede moverse normal y el otro menos, ¿no? Entonces hay una sospecha de que hay una lesión en ese entorno, ¿no? Pero es un poquito más difícil de verlo en el momento, pero sí el movimiento en general, ¿no? Palpar pulso, ¿no? Generalmente el pulso carotídeo, ¿no? Es lo más rápido de palpar al momento. Y obviamente examinar el cuello, ver la lesión cervical. Ya si tienes un endoscopio, verla, ¿sí? Ocultarlo, obviamente ya tomar la presión arterial, monitorizarlo, ¿no? Entonces eso igualmente el resumen del ABCDE, de trauma, y generalmente identificar condiciones que amenazan la vida y que tenemos que resolverlas rápidamente. O sea, ¿cuál es la emergencia? Que ya muchas la hemos hablado ya la semana pasada, ¿no? Ver si un neumotórax a tensión, un neumotórax abierto, un tórax inestable, un neumotórax masivo, un taponamiento cardíaco, una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Entonces, identificando cualquier tipo de estas situaciones, ya podemos rápidamente estar pensando en cómo resolver este tipo de cuadros para evitar que nuestro paciente se muera, ¿no? Porque, como les digo, acá la mortalidad es altísima cuando tenemos cualquiera de estos cuadros que no se resuelve al momento. Igualmente, siempre la ventilación tiene que ser adecuada. Examinar igualmente todo lo que es la cavidad oral, ¿no? Porque hay muchos pacientes politraumatizados que a veces pues sangran, puede sangrar los dientes, la boca puede tener coágulos, ¿no? Hay que siempre limpiar, ¿no? Evitar que igualmente que la lengua se vaya para la parte posterior para poder evitar que tape la entrada de la vía aérea, ¿no? Estabilizar el tórax si hay algún trauma pues muy expuesto, cubrir las heridas, aliviar el neumotórax a tensión que ya hemos visto con una agujita suficiente, restaurar el volumen sanguíneo, como ya hemos dicho, el volumen es lo que tenemos que al momento, y después ya pues se le puede hacer transfusión de sangre, todo lo que necesite el paciente, ¿no? Pericardiocentesis, si amerita pues el paciente, si tiene un taponamiento cardíaco o un hemopericardio, podemos hacer una pericardiocentesis. Acuérdense, como le dije esa vez, también siempre con una ecografía, ¿no? Para evitar causar pues, una punción del corazón que obviamente te va a agravar más el cuadro, ¿no? Muy bien. Luego de ver las lesiones inmediatas, tenemos qué lesiones pueden amenazar la vida ya en forma un poco más tardía, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que es un poco ya más difícil, no lo vamos a poder ver al momento, ¿no? Ya con algunos estudios un poco más, o sea, una vez que estabilizamos al paciente, le pedimos una placa, lo mínimo que se pide es una radiografía de tórax, ¿no? Para ver si hay fracturas costales, para ver si hay hemotórax, si hay neumotórax. Si la placa no es concluyente, o si ya sospechamos alguna otra cosa más, ya pedimos una tomografía, ¿no? Por ejemplo, en un hospital grande obviamente lo tenemos, ¿no? Una tomografía para poder ver si hay alguna lesión asociada, ¿no? Y ahí podemos identificar, por ejemplo, roturas de aorta, roturas diafragmáticas, roturas de esófago. Igual, obviamente, pues vemos un neumomediastino, ¿no? Porque normalmente pues, no hay aire en el mediastino, pero cuando hay un trauma, por rotura traqueal, rotura bronquial, puede provocarse, y efectivamente hemos tenido pacientes que nos han llegado pues, con enfisemas subcutáneos terribles, ¿no? Los cuales también vamos a ver cómo resolvemos el cuadro, ¿no? Roturas de rotura bronquial, esto también contusión pulmonar, contusión miocárdica, ya también con algunos estudios acá con un ecocardiograma, con un análisis de enzimas cardíacas, porque cuando hay una contusión miocárdica, generalmente las enzimas cardíacas también van a comenzar a subir, ¿no? Como un infarto. Contusión pulmonar, que se ve claramente en una tomografía de tórax, ¿no? En la cual ya les he mencionado, son hemorragias intraparenquimales,
que se van a presentar pues con opacidades, ¿no? Aumento de la densidad en ciertas partes del parénquima pulmonar. ¿Ok? Entonces, una vez ya la lesión primaria, salvar la vida al paciente, y luego ya la versión secundaria, lo que más o menos ya les he dicho, ¿no? O sea, volver a evaluar ya con más tranquilidad, con el paciente estable, ¿no? Ya poder ver ya una radiografía, ¿no? Por ejemplo, acá miren, este es un nivel hidroaéreo, ¿no? Cuando ven un nivel hidroaéreo en una radiografía, ¿qué cosa les indica? Esta imagen indica que hay aire y líquido. Ya, puede ser que, si es un trauma, sería más un hemonemotor, ¿no? O sea, sangre. ¿No? Claro, puede haber tenido pacientes con hidronemotoras por alguna otra causa, pero un traumático, si veo esta imagen, pues es un... De hecho, ¿qué es sangre, no? Un hemonemotor, ¿no? O sea, siempre cuando vean en una placa de tórax, porque la placa del paciente se toma parado, entonces todo el líquido se va a ir abajo y con el aire condiciona esta formación de nivel hidroaéreo. Entonces, cuando vean un nivel hidroaéreo en una placa torácica, ahí hay aire y ahí hay líquido, ¿ya? Y también se puede ver en una tomografía, ¿no? Solo que obviamente, bueno, vamos a hacer más adelante una tomografía para poder ver también, pero también se puede formar niveles hidroaéreos, ¿no? Entonces, los exámenes complementarios ya son una evaluación secundaria en pacientes que ya está estable para poder descartar lesiones potencialmente letales, ¿no? Entonces, acá contusiones cardíacas, lesión traumática de la aorta, contusiones pulmonares, ruptura de árbol bronquial, ¿no? Ya identificamos, ya hacemos una radiografía, una tomografía, un ecocardio, ¿no? Una ecografía torácica ya mucho más detallada para ver volumen, ¿no? de motoras y también decidir el manejo, ¿no? Les voy adelantando, como que hablamos también la vez pasada, ¿no? Preguntaron también cuánto se tenía que ver para poder hacer un drenaje. Generalmente, yo siempre tomo mi punto de corte 300 centímetros cúbicos o 300 mililitros, ¿no? de sangre para considerar un drenaje, ¿no? Alguna literatura ponen 400, algunos dicen 200. Generalmente en 200 se comienza a borrar el ángulo costodiafragmático, ¿no? Entonces ya sabes que hay líquido ahí. Y hay que valorarlo, ¿no? Yo les digo, sí tiene que haber un buen volumen para hacer una toracocentesis o para colocar un tubo, sin evitando pues una lesión pulmonar, ¿no? Porque si no hay mucho líquido y tú le quieres punzar, al final vas a lesionar el pulmón, el parénquima pulmonar, y no vas a obtener nada de líquido, ¿no? Entonces eso también, y acá nos ayuda mucho la ecografía. La ecografía es muy sensible, ¿no? Como creo que les mencioné en la clase pasada, a los volúmenes, ¿no? O sea, tú puedes ver una placa de tórax normal, sin obturación del ángulo, y ese paciente puede tener líquido. Y la ecografía sí lo sensa, ¿no? Generalmente a partir de 50 centímetros cúbicos la ecografía lo sensa. Entonces 100, 150 lo puedes ver con una ecografía que no lo ves en la placa, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, lesiones específicas. En trauma de tórax cerrado podemos encontrar pacientes que presentan asfixia traumática, ¿no? Cuando hay compresiones severas del tórax, lleva obviamente a aumento de la presión intratorácica, ¿no? Cierre de la glotis igualmente, ¿no? Por lo siempre que digo, hay que revisar la cavidad oral, que no haya nada que obstaculice el paso del paciente, ¿no? El paso de aire, ¿no? a la tráquea, y resolverlo al momento, ¿no? Igualmente, pacientes que tienen enfisema subcutáneo. Cuando un paciente me llega con enfisema subcutáneo, ¿qué cosa es enfisema subcutáneo? Es aire en el tejido cerebral subcutáneo, ¿no? Es evidente, cuando es severo es evidente. El paciente viene como un globo, ¿no? Tanto la parte torácica, que puede ir hacia la zona, acuérdense que el aire siempre se va a ir para arriba. Entonces puede ir a la zona cervical, puede ir a la cara, y el paciente tú lo palpas y crepita, ¿no? O sea, siente la crepitación del aire. Y la tomografía, bueno, en la placa también se ve, obviamente se ve la radiolucidez en toda o sea, sería en esta zona de acá, que esta es una placa normal, ¿no? Donde el tejido graso se ve de esa manera. Pero cuando hay enfisema subcutáneo, acá se ve aire, ¿no? O sea, una radiolucidez. Y una tomografía, que vamos a ver posteriormente, también se puede, pues ya ves infiltración en la zona grasa, en la zona muscular de aire, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando hay enfisema subcutáneo, tenemos que siempre sospechar que ha habido, o sea, el aire tiene que salir de algún lado, ¿no? Salvo que sea un traumatismo abierto, donde, pues obviamente por ahí puede haber el ingreso del aire, pero si es un trauma cerrado, como mencionan acá, y hay un enfisema subcutáneo, tenemos que sospechar o que se rompió la tráquea, o que se rompió el esófago, ¿no? o la laringe, alguna zona donde el aire esté saliendo.
y tenemos que obviamente ver para poder evaluar al paciente para poder resolver el cuadro, ¿no? Incluso el mismo parénquima pulmonar. Yo he tenido pacientes que han presentado enfisema subcutáneo. Lo común es que te tomes una placa y haya un neumotórax. ¿Qué cosa haces? Le colocas un tubo de drenaje, evacúas el aire, ¿no? Y el enfisema subcutáneo poco a poco se va reabsorbiendo, ¿okay? Son muy pocos casos en los cuales hay que hacer algún tipo de drenaje, se podría decir, ¿no? O sea, cuando he tenido enfisemas subcutáneos, por ejemplo, muy severos, hemos tenido que colocar agujas para que el aire comience a salir, ¿no? Acá en la parte torácica, en la parte cervical del paciente, ¿no? Pero la gran mayoría de enfisemas subcutáneos se reabsorben, pero siempre y cuando tratemos, obviamente, la causa. Si hay una lesión traqueal, ¿no? Puede ser o se resuelve espontáneamente o hay que entrar a operarlo. Igualmente que una ruptura esofágica, también tenemos que repararla, obviamente, para evitar que siga saliendo pues, más aire. ¿Ok? Acá, por ejemplo, ¿no? Miren, si comparan acá esta placa, yo tengo placas un poquito más, pero vamos a ver acá. Bueno, acá eso es lo que se acaba de hablar del enfisema subcutáneo, todo lo que le hemos dicho. Ahorita vamos a ver placas un poquito más claras. El trauma de tórax penetrante, ya, esos sí son los más complicados de manejar, los que te van a llevar a mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque generalmente es de mucho más energía, ¿no? Y acá tenemos que identificar, ¿no? Ver al paciente si es por arma blanca, por arma de fuego, ¿no? Y dentro de las armas de fuego también ver si es de baja velocidad o de alta velocidad. De alta velocidad estamos hablando acá pues en zonas de guerra, ¿no? Metralletas, pues, o sea, armas que son para matar, ¿no? Obviamente el trauma va a ser mucho más severo y hay mucho más amenaza pues, de órganos vitales y amenaza de la vida del paciente, ¿no? Entonces, las heridas por arma blanca generalmente son de baja velocidad, pero dependiendo de la zona donde se produce también puede provocar cierto más daño, ¿no? Y todo esto de acá puede provocar todo lo que más o menos estamos viendo, ¿no? O sea, siempre cuando, por ejemplo, hace poco ustedes ya llegaron a ver, ¿no? El herido de bala, sí, lo llegaron a ver, ¿no? Hace poco tuvimos un paciente que, igual, de Puerto Maldonado, para variar, decía que era seguridad, no sabemos, y que de verdad parecía, bueno, lo vimos en una clínica, ¿no? Lo operamos, ¿no? Porque se le colocó un tubo de drenaje, ¿no? Y salió como 1500 de sangre, ¿no? Entonces era un hemotórax masivo, entonces era para operar. Lo operamos al paciente. La bala la encontramos justo encima del diafragma, y ahí se veía en la tomografía. Cuando entramos a la cavidad, encontramos la bala ahí, y tenía una lesión parenquimal, ¿no? Pulmonar, ¿okay? Que estaba sangrando un poco, y una lesión en pared torácica que también sangraba un poco, ¿no? O sea, no era felizmente para el paciente, obviamente no tuvo pues en compromiso de una rama de la arteria pulmonar, ¿no? Sino es algo parenquimal que generalmente evoluciona de una forma mucho más benigna, ¿no? Si hay una lesión pues, de una rama de la pulmonar, pues obviamente el pronóstico es mucho peor, ¿no? Lo operamos a ese paciente, le evacuamos obviamente el hemotórax, hicimos la hemostasia respectiva, tuvimos que hacer una segmentectomía, porque la zona estaba bien dañada, estaba sangrante, entonces tuvimos que resecarla, ¿no? Hicimos la hemostasia respectiva, ¿no? de la pared torácica, le evacuamos el hemotórax en el momento, se la botó y con su dren pleural, ¿no? Cobertura antibiótica, el paciente fue bien, ¿no? Que se fue la semana pasada, creo, de alta, se fue bien, ¿no? O sea, hay muchos, los pacientes que llegan y no hay, pues la bala no causa, pues no te va a llegar, no te lleva pues a una arteria pulmonar o algo, van generalmente bien, no sean quirúrgicos o solamente sean con tubo de drenaje. He tenido pacientes, como les mencioné al inicio, que sí hemos tenido que hacerles ya hasta lobectomías. Me acuerdo de un paciente con una lesión por arma de fuego que provocó pues una tremenda hemorragia intraparenquimal. Ya nunca encontramos la bala, pero la bala se veía ahí, ¿ya? O sea, no es tan fácil tampoco. Se veía que estaba en el lóbulo inferior, pero nunca la encontramos. O sea, pero le hicimos una lobectomía. Tenemos que sacarla y la mandamos. Buscamos, raro nunca la encontramos, pero sí se veía que estaba ahí. En la tomografía de control ya no estaba la bala, ¿no? Entonces sí salió con toda la pieza operatoria. Igualmente, me acuerdo un chico también que operamos, que no era bala, sino era ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llaman esas bolitas? Perdigones. Eso, que tenía 2 perdigones, se veía que estaba bien en la parte mediastinal, más que nada no estaba en la parte, en el pulmón en sí, ¿no? Y se veían 2, claritos, ¿sabes?
relativamente cerca. Le encontré uno, ¿ya? El otro nunca lo encontré. Y ya no quise seguir dañando porque estaba el bronquio, incluso yo tocando comencé a abrir y estaba abriendo el bronquio. Entonces al final dije, ya, sacamos uno. El paciente estaba tranquilo, ¿ya? Pero quería que le saquemos superdigores, ¿ya? Al final dijimos, ¿sabes qué? Solamente hemos encontrado este, el otro está muy internamente, si queremos sacarlo te vamos a provocar más daño, ¿no? Una persona puede vivir con una bala, puede vivir con... Al final el cuerpo lo termina encapsulando, ¿no? Pero la gran mayoría de veces, pues, se lo sacamos. ¿Ok? Entonces acá, lo que hemos visto, lo que les decía, ¿no? La mayoría de lesiones penetrantes que se ven en ambientes civiles es un ambiente como el de nosotros, ¿no? O sea, donde, bueno, te pueden asaltar con un cuchillo, todo. Generalmente, pues, son causadas por arma blanca o proyectiles, pero de baja velocidad, ¿no? O sea, que no van a ser necesariamente muy mortales, ¿no? Pero las heridas por arma de fuego de alta velocidad, esas sí van a provocar una destrucción mucho más importante de los tejidos por el efecto estallido que se provoca. Y acá un tema también importante. La bala te va a provocar daño, pero al mismo tiempo el calor que tiene te puede provocar una hemostasia en el momento. Todos creo que han entrado alguna vez a sala, ¿no? Porque están llevando cirugía y diversas... Han visto el electrocauterio, ¿no? Entonces, obviamente, los sangrados, ¿cómo los cohibimos? Con los sangrados con el electrocauterio, ¿no? Que es calor, ¿no? Entonces, igualmente te produce una bala. Por eso, un paciente, ya, pero esa coagulación no es permanente, generalmente, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con pacientes y por eso, cuando los he tenido hospitalizados casi una semana, porque se produce toda una escara ahí cicatrizal, ¿no? Que para el sangrado al momento y después comienza a reabsorber y a caer. Y si ha habido una lesión de un vaso, en 4 o 5 días, te puede provocar un sangrado importante, ¿no? Por eso hay que tener siempre el seguimiento del caso y no decir, no pasó nada, ya está tranquilo, le doy de alta. Le puedes dar de alta, pero decirle, ¿sabes qué? Regrésate en una semana, para evaluar, tomarte una tomografía nuevamente y ver cómo va, ¿no? Eso sí hay que tener presente en pacientes que tienen, sobre todo por heridas por arma de fuego. ¿Ok? Como les mencionaba, las lesiones a pulmón y pleuras, un hemotórax, la gran mayoría se pueden estabilizar con una colocación de un tubo de drenaje torácico. Yo quería que vean hoy día el tubo, bueno, no lo pudieron ver, cómo colocamos, porque han visto en sala, ¿no? Pero en sala es distinto porque el paciente está dormido, pues. Ya fácil, pues, y aparte estás bajo visión directa, o sea, cuando los que han rotado y los que van a rotar posteriormente, ojalá que tengan oportunidad de ver una cirugía torácica, en el cual, pues, colocamos el tubo, pero bajo visión directa, pues es fácil, ¿no? Vamos a ver el tubo adentro. En cambio, colocar una persona, pues, en forma percutánea, tiene sus consideraciones y sobre todo el dolor que puede tener la persona, ¿no? Por ejemplo, hoy día la chica que la han colocado, hemos tenido que sedarla para poder colocar el tubo. Normalmente se hace con anestesia local, ¿no? Pero no, bueno, en niños, obviamente, en pacientes pediátricos que sabes que no te van a colaborar, tienes que llevarlo a sala de operaciones para que lo seden o lo anestesien. Igualmente a pacientes a veces que no están en su estado de conciencia adecuado, también tienes que llevarlos a sala de operaciones, y pacientes que también, pues, a veces son muy nerviosos, sedarlo un poco para colocar el tubo, ¿no? Porque duele, ¿no? Sobre todo cuando, ahorita vamos a ver el esquema, cuando la pinza atraviesa la pleura, ¿no? La pleura parietal duele bastante. Entonces, al atravesarla se provoca un buen dolor. Entonces, el paciente ahí no te colaboran, pues, mucho, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones hay que tenerlas teniendo, generalmente con la experiencia que uno va teniendo. Ok, como mencionaba acá, muy pocos individuos, o sea, muy pocos pacientes requieren toracotomía de urgencia, ¿no? Son muy pocos casos, menos del 10% según todavía el último TLS, de pacientes con trauma torácico cerrado y aproximadamente de un 15 a 30% en trauma torácico penetrante, ¿no? Y generalmente se corrobora. En trauma torácico cerrado, poquísimas veces he entrado a operar. En trauma ya penetrante con proyectil de arma de fuego, arma blanca, sí hemos entrado a operar más veces, ¿no? Excepto, como usted mencionó ahí, que la lesión sea ya lo han visto, por proyectil de arma de fuego de alta velocidad, ¿no? Sobre todo en zonas de guerra. Dependiendo de la intensidad y la magnitud, hay que ver al paciente, poner lo que hemos dicho en observación. Muchos pacientes, a veces el neumotórax, por ejemplo, no se instaura, o sea, el paciente puede venir con una placa normal, ¿ok? Pero si sospechas que esa lesión ha sido importante, generalmente hay que hacerle una evaluación, un seguimiento radiológico para poder ver que no, o como la chica de ahora, ¿no?
que tenía un neumotórax que era pequeño, que era laminar, y progresó, aumentó en volumen, ¿no? Entonces, en ese caso, ya tenemos que siempre observar al paciente, igual que las contusiones pulmonares. Por eso les digo acá, las necesidades contusas no se evidencian a veces hasta 48, 72 horas después de ocurrido el cuadro, ¿no? A veces no solamente el manejo desde el inicio, sino hay que hacer un manejo posterior para evitar que se produzca una lesión en el transcurso de los días, de las horas o de los días, ¿no? Acá tenemos fotos de un paciente que hemos tenido, ¿no? Donde es evidente acá la solución de continuidad por un cuchillo, ¿no? Acá está el cuchillo que tuvo el paciente. Suerte, este paciente no llegó a hacer una lesión penetrante, ¿no? Como le digo, la caja torácica nos salva, ¿no? O sea, este cuchillo choca con la costilla, choca con la escápula y produce. Obviamente en este paciente lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Bueno, después de estabilizarlo todo, hay que llevarlo a sala de operaciones, ¿no? Este retiro lo hicimos en sala, ¿no? Porque en emergencia, ¿qué tal si le saco el cuchillo y se viene el mar de sangre? Entonces, mejor en sala, se lo quitamos, vemos obviamente que no hay ningún tipo de sangrado, y si hay algún tipo de sangrado lo cohibimos al momento, ¿no? Y luego hay que tomarle pues una placa de tórax para ver que no haya pues un neumotórax o un hemoneumotórax, y observarlo igualmente unas 48, 72 horas. Si todo está bien, en este caso no le pasó nada, o sea, una placa, todo normal, a los 2-3 días se fue a su casa, ¿no? Si hubiera tenido algo más asociado, obviamente lo resolvieron, ¿no? ¿Ok? Estoy sacando el cuchillo. Y bueno, entonces para ya comenzar a hablar un poquito más de las lesiones específicas que tenemos que manejar, comenzaremos hablando del neumotórax, ¿no? Ya sus compañeros la semana pasada ya mencionaron el neumotórax de atención, pero acá hablaremos un poco ya del neumotórax en general, ¿no? ¿Qué cosa es neumotórax? Neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural, y que obviamente va a llevar a un colapso del parénquima pulmonar, ¿no? Más o menos para ver en el esquema, ¿no? Este es un pulmón normal, totalmente expandido, del lado derecho, y en el lado izquierdo vemos el pulmón que está colapsado y el aire que está afuera, ¿no? Entonces, eso es el neumotórax, aire en la cavidad pleural. Puede ser iatrogénico, traumático, espontáneo, generalmente son los tipos. Iatrogénico, ya les dije la semana pasada, no es que esté, o sea, iatrogénico no significa que has hecho algo mal. Iatrogénico significa que ha sido provocado por una manipulación, por un procedimiento que hemos hecho. ¿Podemos provocar neumotórax nosotros? Podemos provocar. Yo he provocado neumotórax, he provocado neumotórax. Los médicos de UCI han provocado, sí, todo el mundo, generalmente que interviene, puede provocar, ¿no? Obviamente ya en el transcurso de tu experiencia y todo, cada vez va a ser menos, ¿no? Por ejemplo, muy frecuente en la colocación de catéteres venosos centrales. Por eso siempre, después de, no sé si han rotado ya en UCI, emergencia, no sé si han visto, cuando han colocado un catéter venoso central, siempre indican una placa, o no les han pedido una placa a sus pacientes, o no se han dado cuenta. Piden uno, primero, para ver si el catéter está bien, y si está en la vena, si no está en la arteria, ¿no? Que yo he visto catéteres venosos en la arteria, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar el catéter, ¿ya? Y también ver que no haya complicaciones, sobre todo un neumotórax. Y sobre todo los abordajes que más neumotórax te producen son los infraclaviculares, ¿no? Entonces eso tenemos que tener en cuenta y siempre pedir. Por si acaso, he visto catéteres así, que van hacia arriba. O sea, en vez de que venga el catéter acá y se vaya a la vena cava, ¿no? El catéter acá, hacia arriba, ¿no? He visto. ¿Ya? He visto catéteres en arterias, ¿ya? Porque te das cuenta, tú ya cuando conoces la anatomía, te sabes qué dirección tiene el catéter. He visto catéteres que están en la aorta, ¿no? Entonces nos han llamado generalmente por eso. Entonces, siempre una placa de control en un catéter venoso central para ver si el catéter está bien colocado y si no hay una complicación tipo neumotórax que se puede presentar, para poder obviamente pues, evitar algún tipo de complicación, ¿no? Esos generalmente son los neumotórax. Igualmente una toracocentesis, me imagino que han llevado neumología, no sé si habrán visto toracocentesis. Igual, después de una toracocentesis siempre hay que tomar una placa de control del paciente para ver que no haya un neumotórax posterior al procedimiento. Traumáticos son los que estamos viendo, y espontáneos, hay pacientes que que presentan neumotórax espontáneo. ¿Qué es un neumotórax espontáneo? Pues es un neumotórax que apareció de la nada, sin causa, ¿no? Pacientes, y les digo, la mayor causa de neumotórax espontáneo son las bulas, ¿ya? Las bulas son como globitos, ¿no? Como globitos que generalmente se encuentran en el ápice pulmonar. La gran mayoría de pacientes, ¿ya? Son varones entre la segunda y tercera década de vida y generalmente de configuración leptosómica,
altos y delgados, la gran mayoría de pacientes que tienen, y está escrito en la literatura, y varones. Muy pocos casos, casi nada, de mujeres, ¿no? Varones es lo más frecuente, ¿ya? Entonces, en traumas, en neumotórax espontáneos. ¿Qué les digo? ¿Cuál es el manejo de un neumotórax espontáneo? El primer episodio se coloca un tubo de drenaje pleural. El segundo, y generalmente esperando que con la reacción inflamatoria que se produzca, se termine sellando el tórax y obviamente ya no se repita. Pero si se repite el neumotórax en un paciente, o sea, el segundo episodio del neumotórax espontáneo, el tratamiento debe ser quirúrgico. Debe ser ya lo que se llama una bulectomía pulmonar, ¿no? Generalmente se hace con toracoscopía. Se ve claramente ahí en el ápice pulmonar las burbujitas que están ahí, las bolitas, y hacemos una bulectomía. ¿Okay? Neumotórax heterogénico, ya hemos visto maniobras diagnósticos terapéuticas, diagnóstico central, biopsias pleurales, toracocentesis. ¿Okay? Acá punción, aquí eso no es arma de fuego, sino es punción con aguja fina. Hay muchos pacientes que a veces se les puede hacer algún tipo de biopsia, que tienes un nódulo que está muy periférico, que los radiólogos intervencionistas a veces hacen las biopsias, no punzan ahí. Obviamente es guiado o guiado con tomografía, pero se puede provocar siempre un neumotórax, ¿no? Lo importante es saber resolverlo, ¿no? O sea, cuando uno hace un procedimiento, cualquier tipo, puede tener una complicación. Lo importante obviamente es que si se produce la complicación, hay que resolverlo. Supongamos que provocas un neumotórax iatrogénico, o sea, lo observas, ¿no? Simplemente ves cómo evoluciona. Si el neumotórax es más del 20%, como vamos a ver ahora, le pones un tubo de drenaje. Si es menos del 20%, lo observas, que tiene que reabsorberse. Si está creciendo, le pones tubo, y si no, va a tender a la reabsorción y va a desaparecer. ¿Ok? El neumotórax traumático es un poco, también se puede presentar, pero de manejo conservador, pero ya es un poquito más, menos frecuente, porque como ya hay lesiones asociadas, pues ya generalmente va a llevar siempre, o casi siempre, a una colocación de un tubo de drenaje torácico. Hay que ver si hay presencia o no de herida penetrante, si además cursa con una hemorragia, o sea, un neumotórax, si hay fracturas, si hay alguna ruptura de tráquea, de esófago, ¿no? O si hay una herida pues, está abierta de tórax que tienes que manejar. Lo que hay que hacer es cerrar la herida y colocarle un tubo de drenaje igualmente, ¿no? Que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el neumotórax espontáneo ya les había indicado, ¿no? El primario, pues las bulas, y secundarios asociados, eso también vemos, bulas, pero ya en pacientes que tienen algún tipo de patología pulmonar. En nuestro medio, la tuberculosis todavía puede causarte lesiones bulosas que te pueden llevar a un neumotórax espontáneo, ¿no? Pacientes asmáticos, pacientes con EPOC, ¿no? Pacientes que te pueden tener también igual pulmones hiperinsuflados, que te llevan a pequeñas bulas y te pueden provocar también neumotórax espontáneos, ¿no? Y algunas neoplasias también, ¿no? Dime. ¿Y en cuánto mejora la oxinoterapia para la reabsorción de los neumotórax? Como les decía en la práctica, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver un poquito de manejo. Acá hay una placa radiográfica, ¿no? Miren acá, este es un pulmón totalmente expandido, normal, ¿ok? Y acá lo que vemos es esto, ¿no? No sé si llegan a ver justo en las líneas amarillas, ¿ven? ¿No? ¿Ven la línea? Esta línea de acá. Este es el parénquima pulmonar y esto de acá es el aire, ¿no? Es el neumotórax. O sea, un neumotórax, cuando es pues ya importante, ¿no? Es fácilmente ver en una placa. Si tenemos la duda, ¿no? Porque, o sea, es después, obviamente le va a poner pues una placa típica, ¿no? Pero muchas veces, a veces no se ve así, o no se ve, o hay la duda, estamos ahí. ¿Qué hacemos? Una tomografía, ¿no? Y la tomografía ya generalmente no tenemos pierde, ¿no? Ahí sí vamos a identificar, así sea un neumotórax muy chiquitito, lo vamos a ver, ¿no? Pero de primera intención, si en la placa tú ya identificas pues un neumotórax y tienes un neumotórax más de 20%, como vamos a ver ahorita, ya no puedes pasar a tomar una tomografía, ¿no? Si no le colocas su tubo de drenaje. Y acá está la clasificación de los grados del neumotórax, ¿no? Neumotórax leves o pequeños, moderados o medianos y grandes o severos. Y generalmente va en función del porcentaje de aire que hay en la cavidad pleural, ¿no? Un neumotórax pequeño, ¿ya? Se considera cuando es menos del 20%, ¿ok? Neumotórax moderado mediano, cuando es entre 20 y 40%, y neumotórax severo, ¿ya? Cuando ya constituye un más de 40%. Para más o menos tener una idea en una placa, ¿no? Aproximadamente trazando una línea media, ¿no? Es el porcentaje que vemos en la placa. No siempre es así. Hay fórmulas para calcular el neumotórax. Se los voy a dejar de tarea, ¿ya? Busquen.
¿Ya? ¿Cuáles son las fórmulas? Hay varias fórmulas, ¿no? O incluso con mediciones para poder uno identificar el porcentaje de neumotórax. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para ver el manejo, justamente. Menos de 20%, el tratamiento puede ser conservador. O sea, observar al paciente, y lo que comentaba Alejandro, le pones oxígeno al paciente, porque ya les he dicho, más o menos la tasa de reabsorción de aire es 1 a 1.5% por día, ¿no? O sea, si un paciente tiene un neumotórax de un 5%, aproximadamente en unos 4 o 5 días ese neumotórax desapareció. Se dice que el oxígeno, o sea, la oxigenoterapia, ¿no? A pesar de que el paciente no lo necesite, ayuda a que esa tasa aumente, ¿no? Puede llegar hasta 2, hasta 2.5. O sea, puedes conseguirlo en 3 a 4 días que reabsorbe, ¿no? Por eso muchos de los pacientes le damos oxígeno, ¿no? Como manejo de un neumotórax, a pesar de que no lo necesiten porque su saturación es normal, ¿ya? Cuando tenemos un neumotórax moderado y severo, ya ahí sí, de acá para adelante, ya tenemos que colocarle un tubo de drenaje pleural, ¿ok? O sea, ese es el... Y ahora, la consideración, el neumotórax, claro, pequeño, hay que como hemos comentado hace un rato, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona. Si el neumotórax comienza a aumentar, también le colocamos un tubo. Si el paciente se hace sintomático, o sea, comienza a ver disnea, ¿no? O comienza a desaturar, ¿no? También, a pesar de que sea menos de 20%, le podemos indicar un tubo de drenaje pleural. ¿Ok? Muy bien, neumotórax de tensión, bueno, ya lo hablaron la vez pasada, ¿no? Rapidito, ya saben que el neumotórax de tensión lo que causa, pues, ya es un colapso del pequeño pulmonar, pero ya te lleva a un estado hemodinámico, ¿no? O sea, ya te lleva a una compresión de las venas cavas, disminuye el retorno venoso, no llega sangre al corazón, y si el corazón no recibe sangre, se para. ¿No? Tienen que entender eso. El corazón es un órgano que tiene que estar siempre con líquido. Por eso también lo decía, ¿no? El volumen, así no sea sangre, pero tienes que darle volumen para que tu corazón no se pare. Porque si no llega el líquido al corazón, el corazón se te va a parar. Entonces, eso pasa acá, ¿no? El colapso de cualquiera de las dos cavidades que comprimen, acuérdense que las venas son fácilmente compresibles. Cualquier cosa, a diferencia de la arteria, ¿no? La arteria, obviamente, es mucho más resistente, es mucho más difícil de comprimir, pero una vena rápidamente, ¿no? Viene el aire, colapsa las cavas y disminuye la presión del retorno venoso y el paciente te llega a un paro, ¿no? Esa es la emergencia. Por eso, este cuadro es una emergencia hemodinámica, ¿ok? La neumotórax de tensión que sus compañeros ya hablaron la vez pasada, ¿no? Ahí están los síntomas, el diagnóstico clínico, una placa de tórax, eso ya lo hemos visto. Y el manejo, ya les he visto, igual la otra vez sus compañeros, generalmente lo que tenemos que hacer en un neumotórax de tensión es hacer una descompresión torácica. Ya les dije que lo más fácil de hacer es en el segundo espacio intercostal. ¿Por qué? Porque casi en todas las personas está a flor de la piel. Acá también lo puede hacer al costado, pero a veces el paciente es un poco más difícil, tiene un poco más de pared. Acá con una aguja, cualquier aguja, tenemos las agujas hipodérmicas que todos que tenemos en el hospital, tranquilamente puedes llegar acá, ¿no? Y como les dije, ¿no? Rápidamente le pones un poquito de alcohol, te pones un par de guantes y pum, le pones, sin miedo, chicos. O sea, si el paciente se está con un neumotórax de tensión y se está chocando, no vas a estar ahí lavándote las manos y cosas, pum, le pones. Y es espectacular. Yo he visto muchas veces, le colocas la aguja, sale el aire, sale así como un globo cuando se revienta, se escucha el sonido y el paciente se te estabiliza. Ya después pides todo tu equipo para colocarle pues tu tubito de drenaje. ¿Ya? Esto, y bueno, hemos tenido la oportunidad felizmente de salvar muchos pacientes con esto, ¿no? Acá como se menciona, sale el aire, obviamente ya se descomprime el tórax y el paciente obviamente ya se estabiliza al momento. Acá, ¿no? Algunas recomendaciones, ¿no? Como digo, de las ATLS. Siempre las guías, tómenlas como guías, ¿ya? O sea, después uno mismo se va haciendo ya por su propia experiencia, lo que les comentaba, ¿no? Las guías te pueden indicar otros lugares. Por ejemplo, ya colocación de tubo de drenaje acá, en el segundo espacio, ya no está indicado en los últimos ATLS. Estaba antes, me acuerdo que hasta hace como 10 años. Yo cuando era residente, todos los neumotórax puros les colocaba tubito acá, ¿no? En el segundo, porque lo mencionaba las guías. Después ya pasó acá, ¿no? Y que es lo estándar acá, ¿no? Entonces,
Hay que tener para colocación de drenaje, no para descompresión torácica, para colocación de drenaje. Sí, pues ya es un poco, yo ya no lo coloco mucho, ¿ok? Y si lo coloco hay que tener ciertas consideraciones, ¿no? O sea, el tubo tiene que ser delgadito, los agujeros que se colocan en un tubo de drenaje siempre tienen que estar dentro de la cavidad pleural, no puedes tener ningún agujero fuera, ¿no? Porque si tienes un agujero fuera, al final le vas a provocar un enfisema subcutáneo y le vas a provocar más neumotoras al paciente. Entonces, hay que tener ciertas consideraciones y, por ejemplo, he visto casos en el hospital, ¿no? Yo ya tengo, pues, ¿cuántos años? 16 años trabajando en el hospital, que han colocado acá y de verdad han colocado, pues, tremendo longitud y no drena nada porque el tubo está totalmente enrollado, o sea, hay que saber hacerlo, ¿no? Si no lo sabes hacer, mejor te aseguras en el quinto espacio intercostal que ya hemos visto y que vamos a ver también ahora, ¿ya? ¿Ok? Neumotoras abierto. ¿Qué es neumotoras abierto? Es cuando hay un defecto en la pared torácica, ¿no? O sea, con un agujero. A veces tienes un traumatismo penetrante, no sé, pues por algo contundente que te abre la pared torácica, ¿no? Y que generalmente te va a provocar un efecto aspirante, ¿no? O sea, y el aire va a ingresar y te va a colapsar el pulmón, ¿ok? Entonces también llega a constituirse, podría decir, una emergencia, en lo cual lo que tenemos que hacer es generalmente tapar, ¿no? la zona que está abierta, ¿ok? Para ya quitar ese mecanismo de aspirante que se está produciendo y colocar un tubo de drenaje obviamente distante a la zona. No la vas a colocar pues en el mismo hueco, ¿no? O sea, tienes que tapar esto. Si lo puedes llevar a sala de operaciones, si hay un compromiso ya de músculo, tienes que hacer hemostasia, algo, lo llevas a sala de operaciones, lo cierras todo dentro de las horas. Acuérdense que una herida, ¿no? Cortante, penetrante, lo ideal es cerrarla dentro de las primeras 6 horas, ¿no? Hasta 12 horas. Cuando pagas ese tiempo, ya no es bueno cerrarla porque se te puede infectar y todo, ¿no? Entonces hay que tener esas consideraciones, ¿no? Pero si lo tienes en el tiempo, lo puedes cerrar, lo puedes suturar, si no hay lesión después de muchas lesiones de partes blandas, lo cierras o simplemente no tienes al momento, le pones un parche y le colocas un tubito, ¿no? Para que todo el aire que ha ingresado salga obviamente por el tubo de drenaje. ¿Ok? El neumotoras traumático simple es, bueno, el neumotoras, pues que, por ejemplo, como el caso de la chica de ahora, ¿no? Que se produce, que no es una emergencia hemodinámica, que no te causa, pues, un trastorno hemodinámico, pero que si es más del 20%, como hemos dicho, tenemos que drenarlo, ¿ya? Se asocia generalmente, ¿no? Puede ser en traumatismo abierto, traumatismo cerrado, se asocia a fracturas costales, ¿no? Yo, como les explico a los pacientes, cuando se produce una fractura costal, ¿no? Se queda es como una punta, como un cuchillo que está adentro en la pared torácica. Y eso te lesiona al pulmón. Y el pulmón, todas las personas que han podido entrar a la sala y han visto el pulmón, es un órgano que está llenecito de aire. Sobre todo el pulmón lo raspas y inmediatamente comienza a burbujear, si pones agüita, porque comienza a salir aire. Entonces la costilla le provoca eso y de ahí sale el aire y se provoca el neumotórax. Por eso, siempre en fracturas costales hay que sospechar de un neumotórax. Si no lo ves en el momento, le haces el seguimiento que les digo, ¿no? Le haces el seguimiento en 24, 48 horas para ver si no ha progresado a un neumotórax. ¿Ok? En las lesiones de columna torácica, bueno, ya esto es todo lo que hemos visto de iatrogénicos, ¿no? Las causas de neumotórax simple. ¿Y qué cosa hacemos con un neumotórax que más de 20% ya hemos dicho? Colocamos un tubo de drenaje pleural. ¿Dónde lo colocamos? Generalmente en el quinto espacio intercostal entre la línea axilar anterior y media, ¿no? Incluso algunos anatomistas mencionan un triángulo de seguridad en esa zona donde efectivamente no hay estructuras musculares, no hay estructuras nerviosas, ¿no? Que te permite, ahí generalmente es piel, fascia, un poquito de grasa, fascia, y generalmente llegas a la costilla. Les digo eso, siempre tienen que tener muy bien. Yo he visto, de verdad, a veces he visto tubos que los colocan acá en la espalda, estos tubos que los colocan en las mujeres, de verdad, trans mama, ¿no? O sea, bueno, hay que tener un poquito de sí, he visto. No, hemos retirado hoy día, ¿no? A la señora. Hoy día que le hemos retirado, ¿han visto? No lo quise decir más, pero le han puesto transfeta. No, pues, o sea, en mujer, por más que sea, yo les digo, porque son cosas que yo voy aprendiendo. ¿Ustedes son las 4? Están como, ya ven, se van a perder la parte más interesante. ¿Qué hora es? 4. Ya.
En mujeres, ¿ya? Lo que tienen que hacer, y eso también yo lo aprendí con mi experiencia, con mis maestros, mis residentes mayores y todo, ¿no? Que realmente no te lo mencionan pues, en la literatura. Y hay mujeres que tienen pues senos grandes, ¿no? Generalmente ya las viejitas, ¿no? O sea, entonces, lo que yo hago es la mama, o sea, le levanto la mama, llego a tocar la costilla, le pongo un espadadrapo, ¿ya? O sea, el espadadrapo se lo pongo de acá hasta acá, para que me mantenga la mama elevada, ¿no? Y le pongo pues el tubo ahí en el surco inframamario, ¿no? No lo voy a poner pues a través, ¿no? Porque obviamente pues, no es lo ideal, ¿no? Entonces, eso yo hago con las mujeres que tienen a veces mamas grandes, ¿no? Le pongo su espadadrapo, le coloco su tubito, todo, y después ya obviamente saco el espadadrapo y ya la mama va a quedar cubriendo el tubo, ¿no? Entonces, todas esas cositas pues hay que irlas aprendiendo ya conforme uno va viendo más casos y todo, ¿no? Entonces, hay que tener consideraciones con cada paciente que te va tocando. Entonces, pero bueno, la referencia es la misma siempre en todos, ¿no? El quinto espacio intercostal, entre línea axilar anterior y media, colocamos el tubo de drenaje torácico. Vemos acá, ¿no? Esta es sexta costilla, quinta costilla y el quinto espacio es este. Obviamente ya sabemos que lo colocamos por el borde superior, ¿no? Y este tubo siempre va conectado a un frasco con sello de agua, ¿ya? O sea, un frasco, un tubo torácico nunca puede ir pues al aire, ¿no? Porque cada vez que el paciente, en vez de causarle un bien, le causamos un daño, ¿no? Si el paciente, por eso también tenemos que ver, ahorita creo que no tengo una imagen de un tubo, el tubo que sale del paciente va conectado o sea, el frasco de drenaje es un frasco que tiene, lo que han rotado han visto, ¿no? Que tiene dos entradas, ¿no? Una que va al agua sumergida, que esa es la que viene del paciente, y otro que está en el aire, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Les hago hincapié, porque he visto y he renegado un montón de veces que me ponen porque eso generalmente, pues, bueno, cuando yo lo coloco en un paciente que me llaman, yo lo verifico. En sala de operaciones, la enfermera es la que lo ve, ¿no? Y me ha pasado muchas veces que me han puesto el tubo al revés. O sea, el que va del paciente conectado al del aire y el otro al agua. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? En vez después de que me drene todo, se va a meter más aire. Una vez un paciente casi se me muere, un niño, yo me acuerdo clarito porque casi lo mato al residente. Porque yo salí a hablar, era un quiste creo, ¿no? Yo salí a hablar, que todo bien para acá, y me llaman, que el paciente está haciendo paro, que no sé qué, pero ¿qué ha pasado? Comienzo a revisar todo y efectivamente estaba haciendo como un neumotor a esa tensión. Y veo que el tubo que venía del paciente no estaba sumergido en el agua, sino estaba en el otro. Entonces dije, pero el tubo está al revés. Ya, entonces agarré, lo desconecté, le puse y ¡rum! Salió todo el aire. El chibolo hasta casi me hacía paro, ¿no? Y yo hablando ahí que feliz en la vida, que todo había ido bien. Entonces, esas cositas, y yo les digo a ustedes, nosotros somos médicos, ustedes van a ser médicos. Quien dirige el acto médico es el médico. El médico tiene que saber todo. O sea, en estos casos, claro, es labor, por ejemplo, el de la enfermera. Pero si yo no sé, ¿entiendes? El cirujano no sabe, pues obviamente estoy mal, ¿no? Porque yo tengo que enseñarle, ¿sabes qué? Esto se coloca de esta manera. Si yo voy a un piso, ¿no? Igual a la enfermera, al personal técnico, porque muchas veces el personal que esteriliza esto, igual son personal técnico, obviamente sí, menospreciar el personal técnico, pero no tienen a veces idea de estas cosas, ¿no? Y te lo ponen como sea, ¿no? Pam, pam, pam. Entonces uno cuando revisa, tienes que revisar tus cosas y que todo tiene que estar donde debe estar. Y el médico es el que debe dirigir. Ustedes igual cuando tengan que hacer alguna cosa, alguna sutura, alguna cosa, ustedes tienen que decir, ¿sabes qué? Pásame tal cosa, pásame tal sutura, tal anestesia. O sea, usted tiene que dirigirle a la persona que te va a asistir porque tú eres el que tiene la responsabilidad. Si pasa alguna cosa, tú estás mal en no dar las indicaciones adecuadas al personal que te ayuda, ¿ya? Entonces, el frasco de drenaje conectado al frasco con sello de agua, ya saben que tiene que ir. Generalmente la guía dice que el tubito tiene que estar sumergido 2 centímetros por debajo del nivel del agua, ¿ya? O sea, no tiene que estar ni salido, ni hacia arriba del nivel del agua, ni tampoco tiene que estar pegado, que también me ha pasado muchas veces. Doctor, no drena nada, ¿no? Y le he puesto, no drena nada. Y veo la placa, eso es otra cosa. Siempre que colocan un tubo de drenaje pleural, siempre obligado a una placa de control. ¿Y cómo evaluamos al paciente? Obviamente viendo pues cómo va el drenaje y de la mano con la placa. Muchas veces, no, todavía no drena nada, hay que sacar el dren. Y veo la placa totalmente velado. O sea, digo, ese tubo o se me ha tapado o hay algo mal.
¿no? Porque si uno coloca un tubo de drenaje y consigues el objetivo, que es drenar pues, el aire o la sangre en este caso, tienes que ir de la mano que el pulmón esté expandido y que no haya nada en la placa. Si tú no ves eso, quiere decir que hay algo que está mal y que no te está provocando pues, el drenaje adecuado, ¿no? Entonces, cuando el tubo de drenaje está pegado a la base, tampoco no va a drenar, pues. O sea, es como una tapa, lo está tapando. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Sacar. O sea, lo sacas un poquito y ahí viene todo el drenaje, ¿no? Entonces, esas consideraciones que tenemos. Yo siempre también, cuando me llaman para evaluar un tubo con frasco, lo primero que veo es eso, ¿no? Cuando algo va mal, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ver que el tubo esté permeable, ver que el frasco esté bien, ¿no? Ver, ya revisar, como ya les decía, que este tubo, que en otra imagen, después de motoras viene la parte de tórax, ¿no? Entonces, que los agujeros, porque esto tiene agujeros, tiene fenestras, que esas fenestras estén todas adentro de la cavidad pleural. Y para eso también hay ciertas consideraciones, ¿no? Del último, lo que yo hago, ¿no? En forma práctica, del último agujerito que tengo en mi tubo de drenaje, calculo 4 dedos y ahí le pongo una pinza a mi tubo. Y hasta ahí tengo que ingresar el tubo. Cuando son gorditos, a ver, tú más o menos ya calculas un poco también la pared del paciente. Pero un estándar es eso. Ya si tienes un paciente que está muy gordito, ya lo aumentas un poco más, ¿no? Pero para que te asegures que todos los agujeros estén dentro de la cavidad pleural. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, miren, hemotoras, bueno, ya sabemos, igual es ya no aire, sino sangre en el espacio pleural. En un paciente obviamente traumatizado, la gran mayoría de veces, por no decir todas las veces, ¿no? Donde puede haber lesión del parénquima pulmonar, lesión de los vasos del hilo pulmonar, una lesión cardíaca igualmente, de alguna arteria, vasos intercostales, lesión de grandes vasos. Felizmente lo más frecuente siempre es lesión de vasos intercostales. Cuando se produce la fractura costal, ¿no? O sea, está la costilla acá, se rompe, obviamente la misma rotura te provoca una lesión de una arteria o de la vena intercostal. Y generalmente colocando el dren, ¿no? Colocas el dren, drenas la sangre, el pulmón se expande y al expandirse el pulmón, el mismo pulmón te produce hemostasia, porque te comprime el mismo pulmón al vaso y obviamente te va a parar el sangrado, ¿no? Y generalmente se da en la gran mayoría de veces. Por eso no todos los hemotoras entramos a operar, ¿no? Sino la gran mayoría se resuelven con un tubo de drenaje pleural. Entonces, ya saben, los hemotoras masivos, ya lo hemos visto la vez anterior también, ya cuando se produce una acumulación rápida de sangre en el espacio pleural, cuando ya son lesiones de vasos mucho más grandes, ¿no? Ya vasos del hilo pulmonar, ramas de la pulmonar, o vasos un poco más grandes, o mismo parénquima pulmonar, lesión central, te puede llevar a un hemotoras masivo, con todas las implicaciones que ya hemos visto, y que acá como les decía, para poder ver cuánto tenemos aproximadamente, ¿no? Ya he dicho que la ecografía es mucho más sensible, ¿no? Para ver volumen, pero la placa de tórax más o menos te puede también indicar, ¿no? Cuando menos de 200 centímetros en una placa, generalmente no lo vas a ver normal, vas a ver el ángulo normal. Cuando ya tienes 200, ¿no? Ya se va perdiendo el ángulo costofrénico. Cuando ya más o menos ves que ya no ves a tu diafragma, ya más o menos sospechas que tienes unos 500, un medio litro, ¿no? Y luego, según la literatura, menciona que mientras, o sea, de acá pasa acá, en esto, más o menos son 200 o 250 centímetros cúbicos de líquido que hay, ¿no? O sea, si tengo acá 500, o sea, si tengo hasta acá, pues ya tengo por lo menos 1 litro adentro, ¿no? No solamente, obviamente para hemotoras, pero también cuando hagamos las clases de derrame pleural y todo eso, también tenemos que tener las consideraciones. Tengo pacientes, no con hemotoras traumáticos, ¿no? Pacientes, por ejemplo, oncológicos o pacientes renales que hacen mucho derrame pleural, que veo que todo está blanco, ¿no? O sea, todo velado. Nosotros decimos todo el pulmón velado, ese paciente tiene pues 2, 3 litros, ¿no? Y efectivamente, bueno, eso ya lo vamos a ver en su clase respectiva, igual se drena, ¿no? Pero ya ahí el manejo es un poco distinto. Acá sí tienes que evacuar todo. En cambio, un derrame crónico, generalmente lo vas evacuando de a pocos. ¿Para qué? Para que el paciente no se descompense y no me haga edema agudo pulmonar. Hay pacientes que te pueden hacer edema agudo pulmonar secundario a una descompresión de líquido, pues, cuando es un derrame crónico. Pero acá sí, ¿no? O sea, si es un trauma y hay un hemotoras, tú le colocas el dren y lo drenas todo, ¿no? Y como hemos visto en la clase anterior, si es más de 1500, más de 1,5 litros de golpe, ¿no? Generalmente ya hablamos de un hemotoras masivo y tienes que meterlo a sala de operaciones, ¿ya? O también el otro, 1500 en el momento, o si no la otra consideración,
acá tengo un poquito de variación, 200 o 300 centímetros cúbicos, quizá más de 300 centímetros cúbicos por hora en las primeras 4 horas, ¿no? O sea, le colocas el tubo y vas viendo cómo va drenando, ¿no? Si ves que ese drenaje, lo normal es que ese drenaje comience a disminuir, ¿no? O sea, puedes drenar tú, por ejemplo, 800, a la segunda hora 400, y luego 200, y luego nada, ¿no? Porque ya se vació. Pero si tú ves que está drenando pues 500 en las primeras 4 horas, eso también es definición de motoras masivo y tienes que entrar a tu paciente a una toracotomía. Obviamente, ¿no? O sea, obviamente pues todo el manejo integral, ¿no? O sea, tu paciente pues ya tienes que tenerlo con una vía canalizada, a lo mejor un catéter venoso central, tienes que irle pidiendo sangre, ¿no? Porque lo más probable es que este paciente te lleve a una anemia aguda, ¿no? Y tienes que reponer, pues si el paciente pierde sangre, tienes que reponerle sangre, no hay otra. Lo del volumen es en el momento, ¿no? Para evitar el colapso circulatorio. Pero ya después, si tu paciente pues obviamente ha sangrado mucho, tienes que restituir el volumen sanguíneo ya con una transfusión, ¿no? ¿Ok? Entonces acá lo que les decía, el drenaje torácico, ¿no? Generalmente un paciente para una colocación de drenaje torácico yo lo coloco de esta manera, ¿ya? Paciente en decúbito dorsal, echado, con el brazo en el lado donde voy a colocar, levantado. Ya yo le digo acá, agárrese la cabeza, así, ¿ya? Entonces esto me abre el espacio, ¿no? Y obviamente pues si tengo un paciente que está en UCI, paciente que está dormido, ¿no? Bueno, he tenido algunos casos. Si hay alguien que me pueda ayudar, ¿no? O sea, si viene un técnico, alguien que me pueda levantar la mano, amarrarla o agarrarle hasta que haga el procedimiento, ideal. Si por A o B no hay, pues obviamente tengo que adaptar, ¿no? Pero lo ideal es estar en esta posición, ¿no? Tener el brazo levantado, identificar nuestro espacio, ya hemos dicho, quinto, espacio intercostal como estándar, línea exterior anterior y media. Lo que yo hago, de mi punto donde va a entrar el dren, supongamos que el dren va a entrar a este nivel, yo le hago la infiltración en toda la zona, porque eso sí hay que anestesiar bien la zona. Anestesia, usamos lidocaína al 2%, con o sin epinefrina, lo que tengamos, ¿no? Si tienes con epinefrina mejor porque te dura un poco más la anestesia. ¿Ok? Instilas en toda la zona. Acuérdense, cuando uno pone anestesia, siempre tienes que poner un abón, ¿no? O sea, que se hinche la zona, ¿no? Es un abón. Entonces pones eso primero en la piel, porque acuérdense que lo que más duele es la piel y la pleura parietal. Entonces hay que infiltrar bien la piel y bien la pleura parietal. Ya infiltras la piel y después vas progresando con tu aguja, poco a poco. Siempre, o sea, lo que acostúmbrense cuando uno infiltra anestesia, jalen primero, luego ponen. Jalen y van avanzando con la aguja y van jalando. Si obtienes sangre, ya paras, mueves tu sitio. ¿Ya? Con silocaína no hay mucho problema. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros cuando infiltramos en cirugías bupivacaína, si la bupivacaína entra al torrente sanguíneo, el paciente hace un paro de la patada, una arritmia de la patada que no lo saca nadie. Eso hay que tener mucho cuidado siempre cuando uno infiltra. Nunca le puedes decir, si la vía de administración no es endovenosa, obviamente no lo puedes poner en endovenoso. Entonces siempre jalando, ve que no haya retorno sanguíneo y le vas instilando todo, ¿no? Entonces ingresas y generalmente lo que yo hago, para tener seguridad, toco la costilla. O sea, con la aguja, ve mi mano, como que la aguja toco la costilla y ahí me voy para arriba, ¿no? Es la mejor forma. No tengas miedo de tocar la costilla, no va a pasar nada. Llega y acá metes tu aguja, justo pasando la costilla, le pones ahí bastante anestesia porque ahí está la pleura parietal. Y luego ya puedes ingresar, incluso cuando uno ingresa con su aguja, ya es una forma de poder comprobar efectivamente que haya líquido o hay aire. Ingresas, jalas con el émbolo. Si tienes líquido o sangre, te va a llenar pues, la jeringa. Y si tienes aire, igual se llena. O sea, jalas y o sea, rapidito se te llena porque está el aire, ¿no? Es una forma también como de demostrar que efectivamente hay aire o hay sangre en esa zona, ¿no? Entonces, anestesias bien al paciente y la incisión, ¿ya? Yo les recomiendo, bueno, por lo menos en todo mi tiempo como cirujano siempre lo he hecho así y no me ha ido mal. Siempre la hago un poquito más abajo, ¿ya? O sea, si acá voy a poner el tubo, la incisión la hago más o menos 1 centímetro por debajo, ¿ya? Una incisión más o menos calculando al número de tubo que le vas a colocar. En tubo de drenaje, como muchas cosas, hay pues diferentes diámetros, ¿no? Cuando es un neumotórax, generalmente ponemos un tubo más grueso. Cuando es neumotórax, ponemos un tubo delgado, porque el aire pues no tiene masa, o sea, el aire va a salir rapidito por cualquier tubo, no se sale por una aguja. En cambio, la sangre, si tú le colocas un tubo muy delgado, tienes mucho más posibilidad de que se te coagule.
¿no? Y se te tape y vas a tener que cambiar el tubo y todo. Entonces mejor colocamos un tubo, yo le coloco un tubo de 32 French, que es el más grueso, ¿ya? Entonces hago la incisión acá, ¿ya? Lo que yo hago es le pongo el punto, o sea, la sutura, primero hago la incisión y le pongo la sutura. Un solo punto, porque van a ver que hay personas que colocan 2 puntos, con uno amarran, con otro le dan vueltas y cosas. Yo, bueno, por lo menos en mi escuela que he aprendido, le hago un solo punto al medio, ¿ya? Eso sí, usas una sutura gruesa, ¿ya? Una seda negra, yo uso una sutura negra 0 o 1. Les digo esto porque se puede hacer con cualquier sutura, ¿ya? Pero al final tú no sabes cuánto tiempo va a estar ese drenaje en el paciente. Entonces hay pacientes que le colocamos un tubo y están pues 2 días y otros pacientes que le colocamos y están un mes, ¿no? Entonces, si tú le colocas un tubo delgado, ese tubito, esa sutura se te va a romper, al final vas a tener que poner otra sutura y todo. Mejor una seda negra 0 o 1, es lo que yo trato de usar siempre, ¿no? Si es que no hay, pues hasta el 2-0. Pero 3-0 ya es muy delgado, ¿no? Y aparte, hay pacientes que no siguen las indicaciones, que sobre todo los pacientes de edad, pacientes geriátricos, que se mueven, se quieren jalar el tren y todo, ¿no? Entonces, si tú no lo aseguras bien tu tubo, se puede salir, ¿no? Entonces, siempre una sutura gruesa al medio de la incisión, ¿ok? Lo dejas ahí y luego comienzas a disecar. Yo siempre trato de usar una pinza de Kelly curva, la cosa que me permite este movimiento, ¿no? Llega y comienza a hacer esto. Puedes hacer con pinza recta, también lo he hecho si es que no hay, ¿no? Pero mejor es la curva, ¿no? Porque se adapta más pues a la anatomía, ¿no? Llegas acá, ingresas y acá uno siente cuando rompe la pleura parietal. Se siente una mayor resistencia y sientes que atraviesas algo, ¿no? Como que, no sé, un plástico o un globo cuando lo revientas, ¡pum!, y sientes igualito. Si tienes aire, vas a sentir al momento de abrir la pleura que sale el aire. Se siente así el soplido. Y si tienes líquido, obviamente va a comenzar a salir líquido, ¿no? Si es sangre igualmente, ¿no? Entonces rompes la cavidad, la pleura parietal, abrimos, ese movimiento es el que duele, por eso hay que infiltrarlo bien. Abres la pinza para que te asegure y después retomar, ¿no? Agarras el tubo, ¿no? Acá está con el tubito, lo vuelves a colocar y ya lo introduces por el mismo agujero, ¿no? Previamente tu tubo, aunque está acá, ¿no? Acá, miren, esa es la disección, ¿no? Borde superior. Algunas guías dicen que hay que meter el dedo. A mí no me gusta meter el dedo, prefiero siempre con la pinza, ¿ya? Ok, metes la pinza, abres con la pinza y luego metes el tubo, acá está, ¿no? ¿Ven? El tubo, acá. Lo agarras así y lo introduces de esa manera, siempre dirigido hacia arriba, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Y la incisión siempre, como les digo, más abajo. ¿Por qué la incisión más abajo? Cuando lo colocas el tubo no hay problema, si quieres lo puedes colocar acá y lo metes así, ¿no? Si quieres. El problema es cuando lo retiras. Cuando retiras el tubo, generalmente al momento de retirar, lo que yo quiero es que todas estas partes blancas me funcionen como una cortina, que me terminen obturando, cerrando el agujero que yo he hecho en la pleura. Si yo lo hago en forma, se podría decir, recta, ¿no? Al momento de sacar tengo mucho más posibilidad de que se me meta aire. Yo les digo también por experiencia propia, al momento de retirar un tubo se puede provocar un neumotórax. Por eso, ustedes han visto cómo el paciente no es por malo, ni porque estoy apurado, ¿no? O sea, que le digo, tome aire y le decía, ¿no? O sea, el paciente, ya, pero me pasó un montón de veces, ¿no? Que, gritan, o sea, le sacas el tubo porque duele, ¿ya? Y gritan. Y en ese momento se puede provocar, al momento de gritar, que se meta aire, ¿no?